una nueva sesión de estos webinars, estas sesiones de How To, que, como sabéis, lo que pretendemos es enseñaros a configurar, pues eso, soluciones sencillas que os permitan plantear nuevos proyectos a vuestros clientes o resolver necesidades de vuestros clientes, ¿vale? Esta es la primera sesión de 2024, así que, bueno, aunque sea un poco tarde, aprovecho para desearos un feliz año a todos y a poder ser, pues que venga cargado de proyectos de Aruba, ¿no? Para los que no me conozcáis, que creo que ya somos pocos por estos lares, yo soy Esaú Turrado y soy consultor de preventa de Aruba en Ingrámbica. La sesión que vamos a hacer hoy es un webinar, una sesión bastante sencilla, ¿vale? Y el objetivo es enseñaros a instalar desde cero un ClearPass en formato virtual. No vamos a ver configuraciones de ClearPass, es decir, no vamos a aprender a cómo se configura un servicio, un portal cautivo, una autenticación. No, el objetivo es aprender a instalar ClearPass, ¿vale? A instalar una solución de ClearPass, en este caso en formato virtual. ¿Por qué ClearPass? Bueno, hemos hecho ya bastantes sesiones en las que utilizábamos ClearPass junto con otro equipamiento de Aruba y dábamos por sentado que la solución estaba ya instalada, ¿vale? Y entendemos, confiamos en que es una solución de control de acceso muy potente, como sabéis, multifabricante, que os puede servir básicamente para la red de cualquiera de vuestros clientes, ¿vale? ¿Y por qué en formato virtual? Sabéis que el ClearPass se puede instalar, o sea, se puede desplegar tanto en formato físico como en formato virtual, pero bueno, entendemos que el formato virtual, además de ser una solución muy potente, como os decía, para cualquiera de vuestros clientes, porque hoy en día todo el mundo tiene un entorno de virtualización, sobre todo desde el punto de vista de un entorno de laboratorio, como sería este caso, para vosotros es una herramienta muy útil, ¿vale? Es muy fácil desplegar un SXI, un KVM y esto entronca, como os he dicho muchas veces, o enlaza con lo que os he dicho muchas veces, de que si sois partners de Aruba podéis tener acceso a todo tipo de soluciones de laboratorio, máquinas virtuales, licencias de demo, para que os podáis montar vosotros en vuestra casa una solución de este tipo para vuestras pruebas de concepto, para vuestro laboratorio, para lo que sea, ¿vale? Evidentemente no es una herramienta muy sencilla, hay que trabajar sobre ella y que menos o que el fabricante en este caso nos da la opción de desplegar esto en nuestra casa en formato virtual y sin coste alguno. Pues bueno, el objetivo, como os decía, es aprender a instalarlo para que lo tengáis como herramienta en vuestra casa, ¿vale? De hecho, este laboratorio, lo que yo os voy a enseñar ahora, pues está montado sobre un entorno completamente demo, con licencias demo y sin ningún coste, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué necesitamos para instalar una solución de ClearPass virtual? El primer punto que tenemos que tener en cuenta es el dimensionamiento de nuestra solución, ¿vale? En este laboratorio, como os decía, sabemos que lo vamos a montar en un entorno virtual, pero tenemos que saber qué requerimientos tiene nuestro entorno, dónde lo podemos instalar, y para eso existe bastante documentación al respecto y, de hecho, bueno, vamos a verlo mejor sobre el propio documento, ¿vale? Si abrís cualquier navegador y buscáis Aruba ClearPass Installation Guide, pues os va a redirigir a esta página, ¿vale? Importante, lo vamos a hacer sobre la versión 6.11. Ha habido un cambio bastante importante de versiones anteriores a versión 6.11 y es que cambia el sistema operativo sobre el que está desplegado. Creo que antes era CentOS, ahora está me parece sobre Red Hat. Entonces, bueno, si vais a hacer una instalación, hacerlo ya, aunque todavía podéis descargaros alguna versión más antigua, hacerlo ya sobre versiones 6.11 en adelante, ¿vale? Como os decía, si buscáis en cualquier navegador la Installation Guide, vais a llegar a esta página. Y si vais a la parte de requerimientos de sistema, requerimientos para Virtual Appliance, aquí hay un documento que es la ClearPass Scaling and Ordering Guide, ¿vale? Que os abre un PDF en el que os va a dar toda la información acerca del dimensionado y el escalado de una solución de ClearPass, tanto en formato físico como en formato virtual, ¿vale? Que os va a dar información acerca del tipo de máquinas, acerca del tipo de licencias que podéis instalar, acerca del dimensionamiento en cuanto a rendimiento de cada máquina, número de autenticaciones concurrentes según qué tipo, número de usuarios, etcétera, etcétera. Y si vais bajando,
llega un punto en el que encontráis el dimensionamiento tanto del hardware como de las máquinas virtuales, ¿vale? Aquí. Desde el punto de vista del hardware existen tres modelos diferentes, ¿vale? El Appliance C1000, el C2010 y el C3010. No vamos evidentemente, a montar un equipamiento sobre hardware, pero un poquito más abajo veis los requerimientos para las máquinas virtuales. Desde el punto de vista, inicialmente, sobre qué hipervisor lo podéis montar, veis que para SXI lo podéis montar sobre 6.7 o 7.0, estamos hablando de la versión ClearPass 6.11, ¿vale? También lo podéis montar sobre Hyper-V, sobre CentOS. Yo lo he montado alguna vez también sobre KVM, varía un poquillo, pero bueno, si no tenéis SXI, el proceso de montarlo sobre KVM también es bastante sencillo. Y un poco más abajo, lo que os aparece son los requerimientos desde el punto de vista de hardware, memoria, etcétera, para los diferentes appliances virtuales, ¿vale? Si cogemos la máquina más pequeña, en este caso sería un C1000, veis que el requerimiento de nuestra máquina sería 8 Virtual CPUs reservadas, 8 GB de memoria y 1 TB de disco duro. Y eso sería para la máquina más pequeña. Evidentemente, para un entorno de laboratorio no deja de ser unos requerimientos bastante altos, ¿vale? No os preocupéis, ya veréis que podemos instalar para entorno de laboratorio una máquina todavía más pequeñita. Se selecciona en el proceso de instalación, es lo que llamamos una máquina CLAB V de laboratorio virtual, y los requerimientos son bastante más pequeños, ¿vale? Aunque la máquina la monta con los mismos, inicialmente con estos requerimientos, lo montaría con 8 CPUs y con 8 GB de RAM, luego veremos que se puede bajar los requerimientos, ¿vale? Una pregunta que se suele hacer, ¿podemos instalar, si por ejemplo yo determino que mis necesidades en un entorno de producción me obligan a montar una máquina 2000, por ejemplo, ¿podría instalar una máquina 2000 sin tener los requerimientos de máquina? Sin las virtual CPUs, sin la memoria o sin el disco que me está solicitando. El procedimiento, o sea, el proceso de instalación te permite instalar una máquina con menos recursos de los que te está solicitando. Te va a dar un warning, oye, esta máquina que estás instalando requiere esta memoria, este disco, y tu configuración actual no lo cumple, pero te deja seguir. En un entorno laboratorio no va a importar, ¿vale? De hecho, veréis que incluso si instalamos nuestra máquina de laboratorio con menos recursos de los que nos pide la máquina de laboratorio, no va a dar ningún problema, pero evidentemente en producción no lo hagáis. No lo hagáis porque si abrís un caso o si algún día tenéis un problema y abrís un caso, lo primero que os van a decir es, oye, has instalado tu máquina sin los recursos que te estamos pidiendo, ¿vale? Entonces, luego, una vez instalada, no el proceso de adaptar la máquina a los requerimientos que solicita no es sencillo, ¿vale? Y como os decía, bueno, pues en principio lo que vamos a necesitar va a ser un entorno, vamos a necesitar una imagen, un fichero virtual y unas licencias, ¿vale? Desde el punto de vista de licencias, veremos que hay varias licencias, pero no hay licencias específicas para cada una de las máquinas. Es decir, no hay una licencia para una máquina C1000 o una máquina C2000 o una máquina C3000 virtual. Lo que es la licencia de la máquina virtual es la misma, simplemente lo que diferencia una de otra van a ser los recursos de la máquina sobre la que los estamos montando, ¿vale? Bueno, primer paso, dimensionar vuestra máquina. Tenéis que, como os digo, aquí la documentación, oye, ¿cuántos usuarios voy a tener? ¿Qué requerimientos voy a tener en cuánto número de autenticaciones? Muchas veces es una estimación, pero aquí tenéis la documentación para saber qué requerimientos vais a tener para montar vuestra máquina virtual, ¿vale? En segundo lugar, una vez que hemos determinado qué máquina virtual, cuáles van a ser los requerimientos de nuestra máquina virtual, vamos a descargarnos el software, ¿vale? El software y las licencias. Si son licencias adquiridas, bueno, pues hay un procedimiento en el cual os van a mandar, os sabéis, un correo, luego tenéis que ir al portal para generar vuestras licencias, pero en nuestro caso todo va a ser con licencias de demo, ¿vale? Para ello nos vamos al portal de Aruba, al Aruba Support Portal. Tenemos que ser partners de Aruba, ¿de acuerdo? Si no somos partners de Aruba, pues haceros partners. Y una vez que estamos en el portal, lo primero a descargarnos la imagen, ¿vale? Vamos a la parte de software, filtramos por software, filtramos por ClearPass Policy Manager
Y luego veis aquí por categoría de fichero, podemos descargarnos los ficheros bien para SXI, bien para Hyper-V, bien para KVM. En este caso lo haríamos para SXI. Y aquí pues nos descargamos la imagen que nos interese. Evidentemente yo ya la tengo descargada, si no el proceso, luego os explicaré también que bueno, hemos acortado un poquillo el proceso porque el proceso de instalación es bastante largo, ¿vale? Nos descargamos aquí el fichero y en esta misma página, si nos vamos a la parte de Service Management, License Management y Trial License, pues lo mismo. Aquí generaríamos nuestras licencias de demo y nos las descargamos. En vuestro caso, ya os digo, yo ya me he descargado tanto la imagen como las licencias y simplemente que veáis que las licencias, hay dos tipos de licencias. Por una parte están, bueno, son la licencia de la plataforma, lo que llamamos el PAC, el Platform Activation Key, ¿vale? Esto es la licencia de la máquina virtual y luego tendríamos las licencias de servicio, las licencias que nos permiten activar las funcionalidades de ClearPass. Por decirlo de alguna forma, por una parte tenemos la licencia de la máquina y por otra las licencias de los servicios. Tenemos las licencias Access, las licencias OnBoard y las licencias OnGuard, ¿de acuerdo? El formato de licencia es muy importante. Vemos que es un formato que empieza con la frase begin license key en license key. Luego veremos que tenemos que copiar todo el contenido de la licencia, incluidos los guiones. Y en cuanto las descarguéis o las generéis, o en caso de que sean licencias adquiridas, tened cuidado al copiarlas, que no os introduzca formato el programa, el editor de texto, ¿vale? Muchas veces os introduce un pequeño espacio al final o las copiáis con un retorno de línea y eso puede dar problemas, ¿vale? Muchas veces es mejor copiarla directamente del propio correo que te genera la plataforma y no editarlas, ¿de acuerdo? Vale. Y una vez que nos hemos descargado tanto la plataforma, tanto la imagen de SXI como las licencias, ya podemos proceder a instalar la máquina, ¿vale? Os voy a enseñar primero digamos que la instalación podemos dividirla en 4 pasos, ¿vale? Esos 4 pasos os los voy a enseñar primero sobre la transparencia, va a ser muy rápido y luego lo vamos a hacer, pero como os decía antes, lo que es el proceso de instalación es un proceso bastante largo, o sea, cada uno de los pasos lleva una parte de copia de ficheros, instalación de ficheros. Si instalásemos una máquina desde cero y hiciésemos todo el proceso, pues nos llevaría probablemente 1 hora o bastante más de 1 hora, ¿vale? Entonces, como yo más o menos lo he dividido en 4 pasos, lo que tengo son varias máquinas ya preconfiguradas y paradas, por decirlo de alguna forma, en cada uno de esos pasos para que no tengáis que estar viendo cómo, pues eso, mirando la pantalla y simplemente cómo instala ficheros o cómo copia ficheros, ¿vale? Nos vamos a saltar esa parte y lo que vamos a hacer son realmente los puntos importantes del proceso de instalación, ¿vale? Entonces, como os decía, el primer punto es desplegar la máquina en SXI. Simplemente, como desplegar cualquier otra máquina virtual, tendremos que darle los recursos, tenemos que referenciar la imagen, seleccionar nuestro datastore dentro de SXI, configurar nuestras redes y bueno, aquí hay un par de pasos importantes que os explicaré que tienen que ver con la configuración de la red y con la configuración del disco y generaríamos nuestra máquina, ¿vale? Como os digo, ese proceso de generación dura sus 10, 12, 15 minutos hasta que llegamos al siguiente paso. Nos vamos a saltar ese paso y vamos a ir saltando, como os digo, de una máquina a otra que tengo ya paradas en esos puntos, digamos, estratégicos, ¿no? El segundo paso, una vez que hemos instalado o generado la máquina virtual en SXI, es seleccionar qué tipo de máquina queremos instalar. Os decía, existen máquinas C1000, C2000, C3000. El proceso de instalación de la máquina nos va a solicitar qué máquina queremos montar. Veréis que aquí aparece, como os digo, la opción de seleccionar una máquina virtual de tamaño mucho más pequeñito para laboratorio, formato laboratorio, y aquí el punto más importante es que nos va a solicitar incorporar un disco duro adicional, ¿vale? Una vez que hagamos esto, comienza el proceso de instalación, de copia de ficheros, y llega un punto en el que la máquina se reinicia y nos va a pedir ya lo que sería la configuración de los parámetros típicos de servidor, es decir, el nombre de la máquina, direccionamiento de red, de los diferentes interfaces, veremos ahora los interfaces que son, ¿vale? Nos va a pedir una password administrador, o sea, el típico wizard, digamos, de configuración inicial, ¿vale? Nuevamente,
Una vez que terminemos este paso, la máquina se va a reiniciar, se va a tirar otros 10, 15, 20 minutos haciendo cosas y finalmente, después de ese último reinicio, nos vamos a poder conectar a la máquina por primera vez, una primera conexión web, ¿vale? Cuando termine el proceso de instalación, en el momento en que vamos a hacer la carga de las licencias y la activación de las licencias, ¿vale? Como os digo, son 4 pasos, cada uno de ellos pues, se tira tranquilamente su cuarto de hora y si hiciésemos una máquina desde cero, pues sería bastante aburrido, ¿no? Y sobre todo bastante largo. Entonces, lo que vamos a hacer es, esperemos que funcione bien y que las máquinas no nos den ningún problema, ir viendo cada uno de los pasos y saltando de una máquina a otra para ahorrarnos todo ese tiempo de instalación, ¿vale? Como os decía, primer paso, vamos a nuestro entorno virtual, ¿vale? A nuestro SXI. Y desplegamos una nueva máquina virtual, ¿vale? Para ello, seleccionamos la opción de registrar una nueva máquina virtual, implementar una máquina virtual desde un fichero OVF. Nos hemos descargado, recordar, la opción de SXI de la página de soporte de Aruba, ¿vale? Y nos lo he enseñado, pero bueno, cuando vosotros os descargáis la imagen y descomprimís la imagen que viene comprimida, os descomprime estos ficheros. Realmente solo vamos a necesitar estos dos, el fichero OVF y el VMDK, para lo que es el despliegue de la máquina, ¿vale? Entonces, seleccionamos una nueva máquina, por ejemplo, how to, le ponemos el nombre ClearPass Demo, seleccionamos de los ficheros que os digo que nos descomprime estos dos, el OVF y el VMDK, damos a siguiente, seleccionamos nuestro espacio de almacenamiento. Aquí nos aparece el contrato de licencia, tenemos que aceptar el contrato de licencia de usuario final, aceptamos el contrato, le damos a siguiente y aquí nos aparecen las opciones de red y de disco, ¿vale? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la red, el ClearPass, la máquina virtual, tiene dos tarjetas de red, ¿vale? Una de las tarjetas, la primera, sería la tarjeta de management, de gestión, y la segunda de las tarjetas que os aparece ahí sería la tarjeta de data, ¿vale? Realmente, para un entorno de laboratorio o para producción, se puede hacer con una única tarjeta. Se puede hacer simplemente con la tarjeta de management, ¿vale? En el proceso de despliegue de la máquina y de configuración, nos va a pedir la configuración de las dos. Podemos dejar una desconectada y si luego más adelante quisiéramos incorporar la segunda tarjeta, podríamos hacerlo sin problemas. Hay guías, o bueno, hay recomendaciones para, como os digo, lo podéis hacer con una sola tarjeta, pero realmente, bueno, hay recomendaciones para utilizar las dos y cómo se deben utilizar las dos, ¿vale? Habitualmente lo que se hace es que la tarjeta de management, o bueno, una posible configuración es que la tarjeta de management sea lo que denominamos una tarjeta trusted y la de datos una untrusted. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de autenticación orientados a diferentes tipos de usuario y podemos requerir diferentes tipos de tráfico. Por ejemplo, la autenticación 802.1x, que sería una autenticación corporativa, autenticación tipo Radius, podemos lanzarla contra la tarjeta de management, mientras que, por ejemplo, el acceso a Internet de nuestra máquina o las autenticaciones por portal cautivo, que son de usuarios no confiables, podríamos hacerlo sobre la tarjeta de datos, ¿vale? O montar el clúster, por ejemplo, si tuviésemos más de un ClearPass, también sobre la tarjeta de datos. Esto es importante sobre todo porque muchas veces estas máquinas están en una DMZ o están detrás de un firewall y tenemos que tener claro un poco, pues eso, la configuración de red, los flujos de tráfico y los permisos de qué tiene que acceder o, no, o qué no tiene que acceder. Por ejemplo, si hacemos autenticación Radius, nuestros dispositivos de red, nuestros switches, nuestras controladoras, nuestros access point tienen que tener acceso a la tarjeta de management para lanzar las peticiones de autenticación Radius, mientras que si, por ejemplo, tenemos un portal cautivo, que es una autenticación de Layer 3, los usuarios que van a lanzar la petición del portal cautivo, los invitados, tienen que tener acceso a la tarjeta de datos, ¿vale? En todo caso, como os digo, para un entorno de laboratorio podéis hacerlo perfectamente con una sola tarjeta. Nosotros lo vamos a hacer con una sola tarjeta. Seleccionamos nuestra configuración de red y luego nuestro aprovisionamiento de disco. El aprovisionamiento de disco siempre tiene que ser grueso, ¿vale? Y luego el encendido automático. Yo lo suelo apagar porque, bueno, antes de arrancar la máquina, lo que solemos hacer es hacer esa configuración de recursos que os decía
necesaria para determinar si nuestra máquina va a ser una máquina C1000, una máquina C2000, una máquina de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Terminaríamos la configuración y se empieza a generar la máquina, ¿vale? Empieza a copiar ficheros, empieza a generar el disco y, como os decía, pues esto tarda aproximadamente unos 10 minutos, con lo cual pues lo vamos a parar, o bueno, lo podemos dejar ahí tranquilamente y vamos a suponer que hemos terminado ese proceso de creación de la máquina y que tenemos nuestra máquina, que sería esta, ¿vale? Si nosotros arrancamos, como habéis visto, al terminar la instalación de la máquina, lo que le marcamos es que no arranque automáticamente. Si nosotros esta máquina le hubiésemos marcado el check de arranque automático, la máquina arranca, vamos a decirle que arranque, ¿vale? Esta máquina arrancaría. Este sería el primer inicio de la máquina. Vale. Y llega un punto en este primer inicio en el que veis que lo que nos está pidiendo es el tipo de appliance que vamos a desplegar. Nos da 4 opciones. La primera es la máquina de laboratorio que comentábamos al principio, la segunda es una C1000, un C2000 y una C3000. Si nosotros ahora intentamos arrancar la máquina o generar la máquina, o sea, decirle, vamos, bueno, quiero una máquina de laboratorio, vamos a poner la opción número 1 y nos da la siguiente información. Vale, la configuración requerida para una máquina de laboratorio nos la dice aquí: 2 virtual CPU, 6 GB de memoria y 160 GB de disco duro, y nos da un error. No sé si lo podéis ver, la verdad es que al ser en consola no se puede hacer más grande, pero bueno, lo que nos dice es: necesitamos una segunda unidad de disco con la capacidad recomendada para poder arrancar esta máquina, ¿vale? Lo que carga el Virtual Disk o sea, lo que carga inicialmente es el Virtual Disk con todos los ficheros, pero para generar la máquina necesitamos añadirle un segundo disco, ¿vale? Y ese segundo disco se va a formatear, se va a particionar, el sistema lo va a particionar en las particiones que necesite, pero necesitamos añadírselo. Por eso, sabiendo que nos lo va a requerir, lo que solemos hacer inicialmente pues es no marcarle el proceso de arranque, ¿vale? Entonces, bueno, paramos esta máquina, suponemos que la máquina está parada, la editamos y le añadimos, como os decía, ese disco duro, ¿vale? Agregamos un nuevo disco duro estándar y, si recordáis, lo que nos estaba diciendo es que el tamaño recomendado para una máquina de laboratorio era de 160 gigas, ¿vale? Ya veis que es bastante más pequeño que la máquina más pequeña de producción, que sería una C1000, que en este caso sería un tera. Vale, ahora sí, volvemos a guardar la máquina y la volvemos a encender. ¿Vale? O sea, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Como os decía, simplemente hemos generado la máquina virtual, nos hemos descargado en un primer paso el fichero SXI de la página del Aruba Support Portal y hemos generado la máquina con el fichero OVF y el VMDK. Simplemente, en el proceso de creación de la máquina hay que tener en cuenta lo que os he dicho de las tarjetas de red, 2 tarjetas de red, y no marcar que la provisión de disco tiene que ser de provisión thick, provisión gruesa, y yo ya os digo, no le marco el arranque automático porque ya sabemos previamente que tenemos que añadirle un disco duro, ¿vale? Una vez que le hemos añadido el disco duro, si ahora seleccionamos la opción número 1, ahora sí que nos está diciendo, vale, los requisitos de la máquina son 2 virtual CPU, 6 GB y 160 GB de disco duro. Tu máquina está cumpliendo con los requerimientos. ¿Quieres proceder? Ten en cuenta que todos los datos de ese nuevo disco serán formateados, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente no hay nada en el disco, le damos que sí.
hay una opción de encriptar el disco duro, le decimos que no, y empieza con el proceso de carga de ficheros en el disco, ¿vale? Lo primero que hace va a ser, bueno, pues generar la red, añadirle las tarjetas virtuales, etcétera, etcétera. Y como os digo, se va a tirar también pues, un buen rato copiando ficheros, ¿vale? Esto se tira, si la generación de la máquina, pues mirad, en mi caso todavía estaba por el 22%, se tiraría tranquilamente 15 minutos. En este segundo paso, en el que hemos seleccionado la máquina virtual, le hemos añadido el disco y se pone a hacer la partición y a copiar ficheros, pues se tira tranquilamente otros 15 minutos, ¿vale? Como os digo, no vamos a esperar ese tiempo, vamos a arrancar una nueva máquina en el que, digamos que nos sitúa al finalizar este proceso. Una vez que hemos seleccionado la máquina virtual, en este caso una máquina de laboratorio, y termina el proceso, lo que hace es, se reinicia, ¿vale? Y nos deja el primer acceso por consola, ¿vale? Entonces vamos a parar esta máquina para no terminar con el proceso de configuración, ¿vale? Y como os decía, vamos a irnos a una máquina que teóricamente está en ese punto que os comento, ¿no? Hemos seleccionado que queremos una máquina de laboratorio, le hemos añadido un disco duro de 160 gigas en este caso, hemos seleccionado el proceso, hemos seleccionado la máquina, se ha iniciado el proceso, ha empezado esa copia de ficheros, esa asignación de tarjetas, ha terminado y esta máquina, una vez que se reinicia en este estado, ¿vale? Este, como os digo, es digamos, la primera conexión que tenemos por consola a la máquina, ¿vale? Aquí nos dice que es un Policy Manager versión 6.11, ¿vale? Y es muy importante que veáis que aquí pone Management IP Address Not Configured. Cuando sale este acceso por consola, por decirlo de alguna manera, una vez que la máquina esté instalada y terminada el proceso de instalación, lo vais a tener siempre. La diferencia entre una máquina ya configurada y esta máquina sin configurar es que aquí os aparecería la dirección IP que estáis poniendo en el proceso de configuración, ¿de acuerdo? En este primer acceso, como os digo, sabéis que es el primer acceso, evidentemente porque vuestra máquina se acaba de reiniciar y porque os aparece aquí como no configurada. Vale. ¿Cómo vamos a acceder? Pues vamos a acceder, no os lo he dicho, pero lo vamos a ver aquí en la presentación, con un usuario y una password particulares que son appadmin, lo veis aquí, etips123, ¿vale? El usuario para acceder por consola siempre es appadmin. Una vez que la máquina haya terminado el proceso de instalación y podamos acceder vía web, el usuario ya no va a ser appadmin, va a ser admin. Pero siempre que queráis acceder por consola, recordad que el usuario es appadmin, ¿vale? Esta password etips123 es la password por defecto. Cierto es que en el proceso de configuración que vamos a ver ahora, os va a pedir el cambio de password. Cuando hagáis ese cambio de password, esa password nueva, esa password de administrador, va a ser la misma, tanto si accedéis por consola como si accedéis vía web, ¿vale? La password es la misma, pero el usuario, recordad que es diferente si accedéis por consola y si accedéis vía web. El usuario es appadmin, ¿vale? Entonces, una vez, como os he dicho, que nos hemos descargado la máquina, que hemos generado la máquina virtual en SXIN, que hacemos ese primer arranque de la máquina, nos pide un disco duro, le añadimos el disco duro, terminamos el proceso digamos, de instalación inicial, en el que hemos seleccionado el modelo de máquina que queremos montar. Todo ese proceso dura aproximadamente, como os digo, pues unos 15 minutos cada parte. Cuando la máquina se reinicia por primera vez, se queda en este estado de acceso por consola y estado no configurado, ¿vale? Si nosotros ahora accedemos usuario appadmin y la contraseña que os he dicho, etips123, ¿vale? Lo que va a hacer la máquina es entrar en un wizard de configuración. Vamos a verlo paso por paso, ¿vale? Tarda también un rato. Vale. ¿Qué es lo primero que nos pide? Nos va a pedir, como os decía, en este paso, nos va a pedir la configuración del servidor a nivel
básico, ¿no? Nos va a pedir, pues eso, la configuración del hostname, la configuración de las diferentes tarjetas, el DNS y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues vamos paso a paso. Configuración del hostname, por ejemplo, no sé, clear pass, demo. Vale. La dirección IP4, IP versión 4 del puerto de management. Si recordáis, dos tarjetas. La primera de ellas que hemos desplegado en el proceso de configuración, la VM1, es la tarjeta de management. La VM2 sería la tarjeta de datos, ¿vale? Entonces, le damos la configuración, por ejemplo, la 192, 168, 60, 134. Le vamos a poner la 134 porque ya hay otra máquina arrancada que tiene la 133 en mi caso, ¿vale? Vosotros le pondréis la que os corresponda. Perdón, 134 barra 24, máscara 24. Gateway, en nuestro caso, la 192.168.61. Y dirección IP versión 6. Si no queréis configuración IP versión 6, le dais a Intro. Ahora nos pide la dirección o la configuración de la tarjeta de datos. En mi caso, como os digo, no vamos a utilizar la tarjeta de datos, no está conectada a la infraestructura de red de VMware de ninguna manera, por lo tanto, le damos a Intro. Lo mismo, no queremos configuración de IP versión 6, vamos a utilizar un DNS, no queremos un DNS secundario, le damos a Intro. Todas estas configuraciones, evidentemente, una vez que tengáis acceso vía web a la máquina, las vais a poder modificar desde el acceso web, ¿vale? Queremos habilitar Slack. Slack es para obtención automática de direcciones IP versión 6, le decimos que no. Y ahora es cuando nos pide la password. Como os digo, esta password va a ser en adelante la password de administrador, tanto si accedéis por consola, que se va a poder acceder, como si accedéis vía web, ¿vale? Password. Vale. Lo siguiente que nos pide, ¿quieres configurar información de fecha y hora? Pues, por ejemplo, le podemos decir que sí. Le podemos decir que, bueno, que le configure un servidor NTP. Vamos a poner la información del servidor NTP. Si no queremos un NTP secundario, le damos a intro y configuramos el time zone de nuestro servidor. En nuestro caso sería Europa número 8, España es el número 43 y nos da tres zonas. España Mainland, que supongo que será horario peninsular, Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Pues seleccionamos España peninsular. Cuando nos dice si esta es la configuración correcta, seleccionamos uno para decirle que sí. No queremos el modo FIPS. Y una vez que hemos terminado de hacer esta configuración, nos da un resumen de la configuración para ver que todo está correcto, ¿vale? Aquí veis lo que os decía. Si en el proceso de configuración, el apartado que nos pide la configuración de la tarjeta de la segunda tarjeta de red, en este caso sería la tarjeta de datos, le damos a intro y no introducimos datos, al final lo que nos sale es una opción de tarjeta no configurada. Simplemente a modo informativo, si configuráis las dos tarjetas de red, hay que tener en cuenta cómo se comporta ClearPass, ¿vale? Tenéis luego hay un procedimiento, bueno, no es el caso porque vamos a hacerlo con una sola tarjeta, pero hay un procedimiento para configuración de rutas estáticas, ¿vale? Porque al final tenemos que indicarle por qué tarjeta va a alcanzar a qué dispositivos o a qué redes, y la configuración se haría también desde la consola, ¿vale? Desde esta consola. Como os digo, en el caso de que utilicéis una sola tarjeta, al tener una puerta de enlace no tenéis que configurar ningún enrutamiento estático. Todo saldría por esa dirección IP, ¿vale? Os lo he dicho, una vez que tenemos esta configuración, confirmamos que es la configuración correcta y le damos a Yes para continuar, ¿vale? Este paso
sería el tercero de los pasos que os he dicho, ¿vale? Y también, al igual que los otros dos, pues se tira sus buenos 15-20 minutos o 10-15 minutos en función de los recursos, pues copiando cosas, actualizando, para todos los servicios y los vuelve a arrancar en este paso, ¿vale? Con lo cual, como os digo, si lo hubiésemos hecho del tirón con una sola máquina, pues como veis, todavía la primera de las máquinas que habíamos desplegado todavía no, ni siquiera habría terminado de desplegarse, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nuevamente, descargar la imagen, desplegar la máquina virtual, añadirle el disco duro, arrancar la máquina por primera vez, seleccionar el modelo de máquina que queremos desplegar, en nuestro caso es una máquina de laboratorio, ¿vale? Todos esos dos pasos pues se llevan su tiempo. Una vez que hemos desplegado la máquina virtual, entramos en este modo de máquina no configurada, ¿vale? El primer acceso por consola en el que nos aparece la máquina no configurada. Accedemos, primer acceso por consola, recordad, admin etips 1, 2 y 3, ¿vale? Y al ser la primera vez que accedemos por consola en una máquina no configurada, lo que nos sale es un wizard de configuración de la máquina, que es lo que vamos a hacer. Nombre, dirección IP, máscara, gateway de cada una de las tarjetas de red, en nuestro caso solamente la tarjeta de gestión, configuración de DNS, configuración de parámetros de fecha y hora, y la máquina pues se reinicia para todos sus servicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vez que esta máquina termina, o digamos, termina este proceso, vuelve a apagar los servicios y los vuelve a encender, se quedaría en un formato que es exactamente igual, o sea, veréis que tenéis acceso por consola, pero vamos a utilizar ahora, como veis, esto se va a tirar aquí un buen rato, pues vamos a utilizar una máquina que ha llegado a ese punto, ¿vale? Que sería la demo 4, ¿vale? Esta máquina, una vez que ha hecho todo ese proceso de configuración, de direccionamiento, etcétera, etcétera, se reinicia y se queda en este estado. La diferencia, como veis ahora, es que aquí ya no os aparece el not configure, simplemente en el management IP address aparece la dirección IP que le habéis puesto a la máquina en el proceso de configuración, le aparece el hostname y el modelo de la máquina. Cuando ha terminado de hacer esto, ya podemos acceder por primera vez vía web, ¿vale? En el paso anterior podíamos hacer por consola, en este paso ya podemos hacer vía web. A veces, sed pacientes porque tarda unos minutos. O sea, muchas veces ya tenéis acceso por consola, pero lo que es el acceso vía web tarda un par de minutos en estar disponible, ¿vale? Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, ya podríamos acceder a la máquina y nos presenta pues la pantalla de acceso típica de ClearPass, ¿vale? En este punto, si intentamos acceder a cualquiera de los parámetros de configuración, o sea, cualquiera de los parámetros, a cualquiera de los apartados de configuración, de Policy Manager, Bootboard, de PES, lo que sea, lo primero que nos va a pedir va a ser la licencia. En este punto es cuando tenemos que introducir la licencia, ¿vale? Como os decía, hay dos tipos de licencia. Por una parte está lo que llamamos la PAC, o Platform Activation Key, es digamos, la licencia necesaria para activar la máquina virtual, y por otra parte estarían las licencias de servicio, las licencias Access, las licencias OnPower, las licencias OnCar, ¿vale? Lo primero que habéis visto es que intentamos entrar en nuestra máquina y nos pide la licencia de activación de la plataforma. Es esta de las primeras, es esta de la primera de las licencias, ¿vale? La que pone Begin ClearPass Platform License Key. Tenemos que copiar todo el contenido de la licencia, incluidos los guiones del inicio y los guiones del final, ¿vale? Y como os decía, tened cuidado con el formato. Seleccionamos la licencia, introducimos la licencia, estamos seguros de que no nos introduce ningún espacio al final, marcamos que estamos de acuerdo con las condiciones y añadimos nuestra licencia, ¿vale? Vale. No nos ha dado ningún problema, la licencia es válida y veis que nos sale un aviso de que tienes 90 días para activar la licencia. Luego vamos a ver ahora en el último paso qué es esto de la activación, ¿vale? Una vez que hemos metido la licencia de la plataforma, la Platform Activation Key, podemos entrar a nuestro ClearPass. Como os decía, en este caso
el usuario es admin, ya no es appadmin, appadmin es el usuario por consola, y la contraseña es la que hemos puesto en el wizard de configuración, ¿vale? Del paso anterior. Y si todo está bien, pues tendremos acceso a la máquina. Está tardando un poco más de lo habitual, pero bueno, yo creo que no, que nos va a dejar entrar finalmente. Ahí está, ¿vale? Es la primera vez que accedemos a ClearPass, nos avisa de lo que es el típico nuevas funcionalidades en ClearPass, le decimos que no nos muestre en próximos inicios, y lo que hemos hecho, pues veis, hemos generado nuestra máquina con nuestra dirección IP y está funcionando como publisher con un estado OK. ¿Por qué? Porque le hemos puesto la Platform Activation Key. Pero ahora nos faltaría añadirle las licencias de servicio, las licencias para activar las funcionalidades de ClearPass, ¿vale? ¿Dónde se hace? Pues vamos a la pestaña de administración, en la pestaña, en el capítulo o en el apartado de Server Manager, veis aquí la opción de Licensing, ¿vale? Aquí vemos que la máquina evidentemente no tiene ninguna licencia de servicio ni de Access, ni de Onboard, ni de Onboard, ni de OnGuard, y que tenemos una licencia para la plataforma, es de tipo evaluación y está sin activar todavía, ¿vale? Entonces, ¿cómo añadimos nuestras licencias de servicio? Pues muy sencillo. Vamos aquí en la parte superior derecha al botón de Add License y vamos añadiendo una por una las licencias. Empezamos por la licencia Access, por ejemplo, y en el mismo, con las mismas consideraciones que la licencia de plataforma. Hay que copiar toda la licencia, incluidos los guiones, y añadimos la licencia, ¿vale? Nos da el mensaje de que la licencia se ha añadido satisfactoriamente o exitosamente, y veis que ya nos aparece en este caso una licencia de Access para 100 dispositivos. Pues hacemos lo mismo con las otras dos. ¿Vale? En este caso la de Onboard. Y finalmente la licencia de Onboard. ¿Vale? Y ya estaría, ya tenemos nuestra máquina inicialmente instalada. Hemos cargado las licencias, tanto la Platform Activation Key como las licencias de servicio. El último paso sería activar las licencias, ¿vale? Si os dais cuenta, si ahora, por ejemplo, volvemos a entrar, vaya, déjame cerrar la sesión. Vale. Si cerramos la sesión, veis que nos dice que tenemos 90 días para activar el producto. En realidad, podríamos perfectamente trabajar, empezar a hacer configuraciones sin necesidad de activar las licencias, ¿vale? En realidad, también es cierto que las licencias que nosotros nos hemos descargado de evaluación son de 180 días y si no las activamos, pues tenemos 90 días nada más. En un caso real en el que vuestras licencias sean licencias adquiridas, pues evidentemente hay que activar esas licencias para todo el tema de soporte, acceso al tag, etcétera, etcétera. ¿Cómo se activan? Pues hay dos formas de activarla. Todo depende de si la máquina tiene o no tiene acceso a Internet, ¿vale? Si la máquina tiene acceso a Internet es tan sencillo como darle a Online Activation, la máquina se conecta con el portal y se activan las licencias. Si no tenéis acceso a Internet o la máquina no está pensada para tener acceso a Internet, pues tenéis una posibilidad de activación offline, ¿vale? Básicamente, lo que tenéis que hacer es descargar un token de activación, se abre
un caso con el tag en el que se le envía el token de activación que os habéis descargado y luego simplemente ellos os devuelven un código de activación, una clave de activación en el que la tenéis que cargar aquí, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso creo que no tengo salida de internet, con lo cual probablemente me va a dar un error, ¿vale? Sí, no se puede, no tiene conexión a internet, ¿vale? En mi caso, pues tendría que concederle acceso a internet. Y eso ha sido más o menos todo. Evidentemente aquí empezaríamos ya con la configuración de ClearPass. Tendríamos que, o sea, empezar a configurar nuestros servicios de autenticación, nuestras fuentes de autenticación, pero evidentemente para eso tenemos que tener la máquina correctamente instalada, ¿vale? Como os digo, el resumen son 4 pasos. Primero, haceros partners. Si sois partners tenéis acceso a todo este tipo de soluciones. Podéis descargaros las imágenes, podéis generaros licencias de demo, no solo de ClearPass, también podéis hacerlo de muchos otros productos, ¿vale? Existen para Mobility y para muchos otros productos. Y en cuanto a la instalación, ya habéis visto que es muy sencillo. Nos descargamos el fichero SXI. No hemos hablado un poco de las versiones. Ahora mismo hay una política de versiones digamos, los llaman short y long, de largo recorrido y corto recorrido, por decirlo de alguna forma. Yo no sé si la que tenemos es una short o es una long, no lo he verificado, pero bueno, digamos que tenedlo en cuenta a la hora de descargaros la versión que queréis instalar, generar la máquina con los ficheros que os he dicho, OVF, VMDK, añadirle el disco en previsión de qué máquina os vais a querer montar. Ya veis que para una máquina virtual de laboratorio los requisitos eran bastante pequeños, no sé si eran 2 o 3 virtual CPUs, 6 GB de RAM y 160 GB de disco duro, que lo podéis montar en cualquier máquina que tengáis, seguramente. Y luego es muy sencillo. Hay un primer paso en el que configuráis con el Wizard la configuración de red. Podéis hacerlo para el laboratorio con una sola tarjeta. Si lo hacéis con 2 tarjetas, hay un procedimiento adicional, como os decía, para configurar rutas de red. Esto se haría aquí, ¿vale? Aquí ahora, fijaros, esta es la máquina que hemos puesto las licencias. Aquí tendría que entrar con appadmin y con la contraseña que hemos puesto en el proceso de configuración del Wizard, ¿vale? Y hay un proceso con el comando network. Sí, hay un documento, el network list. No recuerdo ahora mismo los comandos. Hay un documento por ahí en el que pues te dice si quiero añadir una ruta, tengo que meterlo por aquí, ¿vale? En el caso de que tengáis 2 tarjetas para alcanzar una red u otra, ¿vale? Ya os digo, en el caso de más sencillo de un laboratorio, con una tarjeta de red es más que suficiente. Os sirve absolutamente para todo, para acceder a Internet, para acceder a las autenticaciones 802.1x o de portal cautivo, para lo que queráis. Lo podéis hacer con una sola tarjeta. Y finalmente, pues cargarle las licencias con el procedimiento que habéis visto. Al arrancar vía web, lo primero que os pide es la licencia de pack y luego, una vez que estáis dentro, en el menú de administración Licensing vais añadiendo las licencias de servicio, ¿vale? Esto os sirve tanto si las licencias son de evaluación como si las licencias son compradas, que en este caso evidentemente no tendría la duración de 180 días. Y eso es todo. Si tenéis alguna consulta, alguna duda, pues en la medida de mis posibilidades, pues estaré encantado de responderos. Muchas gracias, Esaú. Cualquier cosita también tienen tu mail Sí, y se por nos dará supuesto. la grabación con dichos datos también. No sé Así que si hay alguna consulta en el chat, alguna duda. Ya os digo, es muy sencillo de desplegar. Os podéis generar las licencias de demo y evidentemente para una herramienta como ClearPass, que tiene muchísimas posibilidades, yo os recomiendo que la utilicéis porque no es lo mismo preparar las cosas con tranquilidad en un entorno de demo que enfrentarse directamente, ¿no? a la instalación en un cliente.
Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Lo dicho, si tenéis alguna duda o surge alguna duda, os ponéis a instalarla y tenéis algún problema, tenéis mi contacto. Si no, a través de alguno de vuestros contactos en Ingram me podéis llamar cuando queráis. Y nada, muchas gracias por asistir y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias, que paséis buen día.